En esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes la necesidad de crecer y madurar espiritualmente. En la cápsula de hoy aprenderemos por qué es tan importante no estancarse en el crecimiento espiritual, qué dicen las Escrituras acerca de esto y cómo alcanzar la madurez que todo hijo de Dios necesita para no ser engañados con las artimañas del diablo y poder perseverar hasta el fin. En Ezequiel 47 nos relata acerca de una visión que Dios le dio al profeta acerca de un río con aguas salutíferas, y dice así: y salió el varón con un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar el agua por los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar el agua por las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar el agua por los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar sino nadando. Sacaremos del contexto esta porción de la palabra para hacer un tipo del crecimiento espiritual. Y comenzamos con aquellos que tienen el agua por los tobillos. Son aquellos hermanos que aún reciben leche espiritual, porque si les das alimento sólido no están preparados. Si les enseñas compromiso o a buscar a Dios y batallar en el mundo espiritual, se van de la iglesia y buscan otra donde con un jabón y un agua bendita se solucione todo. Estos son los que tienen el agua en los tobillos, son los simpatizantes del Evangelio. Vienen, mojan sus pies en el río del Espíritu y se regresan sin un cambio en sus vidas. Luego está el grupo de hermanos con el agua en las rodillas. Se han animado a adentrarse más en el río del Espíritu, pero están cómodos desde un lugar sin mucho esfuerzo. Saben que deben entrar más y han escuchado la voz del Espíritu Santo invitándolos a sumergirse. Pero hay cosas en sus vidas que no quieren dejar, pequeños obstáculos que podrían hasta llevar su alma al infierno. Y ellos lo saben, pero no se niegan a sí mismos. Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz? ¿A quién debemos crucificar en esa cruz? A nosotros mismos. Cuando dice niéguese a sí mismo, nos da la respuesta a estas preguntas. Cuando yo me niego, estoy crucificando mi ego, mi orgullo, mi propia opinión, mis preconceptos. Cuando me niego, me estoy humillando y quebrando delante de un Dios que me quiere formar como un vaso en las manos del alfarero. Pero lo más difícil es hacer la voluntad de Dios, lo que muchas veces es hacer lo contrario a nuestra propia voluntad. Luego está el tercer grupo de hermanos que tienen el agua en la cintura. Son aquellos que han avanzado más en el río de Dios, pero Dios les dice: aún no es suficiente. Y este grupo es de aquellos de los cuales el Señor los llamó de tibios. En Apocalipsis capítulo 3, donde Dios les da un mensaje a la iglesia de la Odisea. Esta iglesia era una iglesia que había dejado de crecer espiritualmente. Habían experimentado el poder de Dios. Conocían la palabra, pero se conformaron con la bendición. Habían prosperado y quedaron cómodos. Pero Dios le envió un duro mensaje a estos que creían que por sus posesiones materiales estaban siendo bendecidos por Dios. Pero observe lo que dice en el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia representa a los que se han conformado con la bendición, y no desearon al dueño de la bendición. Representa a los que tienen el agua en la cintura y observan desde allí a aquellos que se sumergen. No vienen a los cultos de enseñanza, pero tampoco estudian la palabra en sus hogares. No vienen a los ayunos, pero tampoco ayunan en sus casas. No vienen a las reuniones de oración, pero tampoco oran. Lo que sí hacen muchos de ellos es murmurar, criticar y dividir dentro de la casa de Dios. Conocen lo que es pecado, pero aún así lo practican. Entonces, aunque dura sea esta verdad, es una verdad. El versículo 15 dice así: Dios le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Aquellos que tomamos mate no nos gusta el agua tibia. A los que toman café no les agrada el café tibio. Así tampoco a Dios le gusta un creyente tibio, le provoca náuseas. Pero Dios no vomita aún a la iglesia de la Odisea, sino que le da una oportunidad más. Y le dice en el versículo 19 y 20: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si el Señor les hubiera vomitado, no les estaría invitando a cenar. Pero Él les dio una advertencia y luego les dice:
si alguno oye mi voz. Hoy el Señor le está hablando a alguien en esta oportunidad que está escuchando esta reflexión. El Señor no te ha vomitado, pero te está dando una oportunidad más y te dice, oye mi voz. Esto quiere decir, si alguno me obedece, si hace lo que estoy ordenando, no lo vomitaré, sino que tendrá un encuentro conmigo, el cual nunca olvidará. Por tanto, mi hermano, no dejes de seguir creciendo espiritualmente, de seguir aprendiendo la palabra. Sumérgete en el río del Espíritu. No dejes de predicarle la palabra a tus vecinos, no dejes de orar y buscar a Dios. El apóstol Pablo le habló a los Corintios en el capítulo 13, versículo 11 de Primera de Corintios. Dice así: cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Hay un Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de doctrinas, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, sigamos creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, o sea Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí